De nuevo estamos aquí con ustedes en esta ocasión para hablar acerca de un animal místico, si se me permite decirlo, en las Sagradas Escrituras. Un animal que aparece mencionado tan solamente 5 veces en las Sagradas Escrituras, al menos en el Antiguo Testamento. Estamos hablando del Leviatán. Aparece mencionado brevemente en el libro de Job, en el capítulo 3, en el versículo 8, posteriormente en el capítulo 41, en el libro de los Salmos, en el capítulo 74, en el versículo 14, en el libro de los Salmos, en el capítulo 104, en el versículo 26, y en Isaías, en el capítulo 24. Por lo menos la palabra Leviatán aparece solamente mencionada 5 veces, y en este caso, en el Antiguo Testamento. Hemos decidido hablar de Leviatán porque mucho se ha dicho acerca de ello. Muchas cosas ciertas, otras no tanto. Y quisiéramos tomarlo como ejemplo, ¿verdad?, de cómo es que nosotros debemos procurar, considerar e interpretar las Sagradas Escrituras. La pregunta que suele hacerse la gente es si este animal realmente existió, o es un animal mítico, o simplemente es la representación de algo o de alguien. Bueno, para llegar a esa conclusión, yo creo que nosotros tenemos que analizar con lupa estos textos, entre otros. Empecemos. ¿Qué dice Job, capítulo 3, versículo 8? Bueno, en este capítulo, en Job, en el capítulo 3, en el versículo 8, el Leviatán es descrito como un animal que duerme mucho. Eso podría ser un indicativo de que es un animal nocturno. Dice la palabra de Dios: maldíganla los que maldicen el día, los que se aprestan para despertar al Leviatán. ¿De qué está hablando Job? Job está hablando de su vida. Y está diciendo que la noche en que él nació, no es el tema, no vamos a hablar de eso ahora, pero la noche que él nació debería ser maldecida por los que maldicen el día o se disponen a despertar al Leviatán. Eso nos podría hacer pensar que el Leviatán es un animal que duerme mucho. Probablemente sea un animal nocturno, pasa gran parte del día durmiendo y sale en la noche. Podría ser. En Job, en el capítulo 41, que se habla un poquito más acerca de Leviatán, en el versículo 1 al 34, el Leviatán es descrito como un animal anfibio. De alguna manera ya fue relacionado con los pescadores, ¿verdad? Que se disponen, entre comillas, a despertar. Ahora aquí, en Job, en el capítulo 41, dice: ¿sacarás tú al Leviatán con anzuelo o con cuerda que le eches en su lengua? Entonces, vea cómo está asociado con un grupo de personas que se disponen a despertarlo, y ahora habla de elementos relacionados con la pesca o con anzuelo, ¿verdad? Entonces, ¿sacarás tú al Leviatán con anzuelo o cuerda que le eches en su lengua? Entonces, aparentemente, si debe ser atrapado con anzuelo, pues debe ser un animal anfibio, ¿no cree usted? Es descrito como un animal de nariz y quijadas muy fuertes. Probablemente esto puede ser indicativo de que tiene un hocico largo o alargado en cierta medida, y que tiene mandíbulas muy fuertes. Por lo menos Job dice: pondrás tu soga en sus narices y horadarás con garfio su quijada. Es lo de lo que está hablando el libro de Job. Es descrito como un animal de piel muy dura y acorazada, como un pangolín o armadillo. Tal vez podamos poner como ilustración la imagen de un pangolín. Pero casualmente dice: cortarás tú con cuchillo su piel y con arpón de pescadores su cabeza. Y bueno, más adelante, si no me equivoco, también dice: la gloria de su vestido son escudos fuertes, cerrados entre sí estrechamente. El uno se junta con el otro,
¿Qué viento no entra en ellos? Pegado está el uno con el otro, están trabados entre sí, que no se pueden apartar. Entonces parece ser que su piel es una piel no solo dura, pero acorazada. Yo no sé si decirlo así como el pangolín o como el armadillo. No estamos diciendo con eso que necesariamente sea un pangolín o sea un armadillo, sino que tiene una piel dura y acorazada, quizás semejante a la del este animal, el pangolín. Algo que sí deberíamos mencionar es el hecho de que la palabra leviatán quiere decir enrollado. Quizás nada más como alguna referencia, y sabemos del pangolín o el armadillo que cuando se ve en peligro se enrolla sobre su propio cuerpo y queda totalmente acorazado y protegido. Si nos dice Job, o si nos dice el libro de Job, que es un animal aterrador a la vista, y aquí la esperanza acerca de él será burlada, porque aún a su sola vista se desmayará. Entonces solo su presencia es impactante. Me imagino que el movimiento de su cuerpo, las expresiones en su cara, en su rostro, es un animal, dice, aterrador, como ya dijimos, aparentemente nocturno. Nadie hay tan osado que lo despierte. ¿Quién pues podrá estar delante de mí? Entonces, duele mucho, o aparentemente es un animal nocturno. Un animal de miembros fuertes y bien desarrollados. No guardaré silencio sobre sus miembros, ni sobre sus fuerzas y la gracia de su disposición. ¿Quién descubrirá la delantera de su vestidura? ¿Quién se acercará a él con su freno doble? Entonces, además de ser un animal en apariencia terrible, aterrador, dice, es un animal de miembros fuertes, de patas fuertes, de cuerpo fuerte. Si tiene una cola debe ser fornida, ¿verdad? De dientes espantosos y mandíbulas muy fuertes. ¿Quién abrirá las puertas de su rostro? Las hileras de sus dientes espantan. Entonces, como ya dijimos, ahora tiene un hocico alargado y habla de sus dientes. Dientes espantosos y mandíbulas muy fuertes. De grandes párpados, lo que nos llama la atención. Dice que su nariz y su boca emanan fuego, lo que no necesariamente tiene que ser literal, ¿verdad? Podría ser figurativo. Dice, con sus estornudos enciende lumbre y sus ojos son como los párpados del alba, de su boca salen hachones de fuego, centellas de fuego proceden. De sus narices sale humo. Y usted puede seguir leyendo ahí en el libro de Job. Dice que con un solo estornudo puede encender la lumbre. Esta expresión nos puede estar hablando de la fuerza de su soplido y no necesariamente de otra cosa. Aquí podríamos llamarlo un animal mítico porque no existe, no hay evidencia comprobada de la existencia de un animal de que tenga una hornilla, por ejemplo, en sus pulmones o en su garganta, capaz de lanzar fuego por su boca o por su hocico. No existe tal animal, no hay evidencia de la existencia de tal animal. Entonces, creemos que podría estar hablando de su apariencia, básicamente de la fuerza de su soplido y no de otra cosa. Aquí nos hicieron una pregunta. ¿Podría ser un hipopótamo? Bueno, el problema es que Job dice que de su boca salen hachones de fuego. Y como repito, puede ser que esta expresión se refiera a la actitud feroz de los machos de hipopótamo cuando están en celo o tienen que defender su territorio. Vea, por ejemplo, esta foto. ¿Verdad? Pareciera como que abre su hocico y que se dispone a lanzar una llamarada de fuego.
Bueno, ellos toman, dicho sea de paso, los hipopótamos son animales feroces. En África hay más muertes causadas por los hipopótamos que por otra cosa. Los accidentes relacionados con este animal son los que están arriba, ¿verdad? En las estadísticas. Pues bien, ellos prácticamente rugen, abren sus grandes fauces. ¿Quién abrirá? Que dice la palabra de Dios. Y de sus dientes y de sus colmillos. Entonces, esto de que lanza fuego puede ser figurativo. Repito, quizás tenga que ver con la expresión fiera de estos animales, de los machos, cuando rugen porque están en celo o están defendiendo su territorio. De sus narices sale humo. Bueno, esto es muy común y puede ser quizás más fácil explicarlo. Este fenómeno puede ocurrir a cualquier ser vivo, a cualquier persona. A nosotros no suele suceder. Y voy a leer así, literalmente dice: cuando hace frío, el vapor invisible que siempre sale de nuestra boca se condensa por la frialdad del ambiente y las partículas que expulsamos se convierten en un vaho. Esto ocurre principalmente porque el aire frío modifica la temperatura del aire que arrojamos por la boca y hace que cambie su estado gaseoso por millones de moléculas de agua que originan el vaho. Lo mismo le suele suceder a los animales. Entonces, ¿verdad? Lo mismo suele suceder a los animales. De manera que este asunto de que arroja fuego y que sale humo por sus narices podría tener explicación. Sigue diciendo Job sobre el Leviatán que es un animal de cuello robusto y firme. En su cerviz está la fuerza y delante de él se esparce el desaliento. Dice Job, dice que tiene músculos bien desarrollados. Los músculos de su cuerpo están bien desarrollados. Las partes más flojas de su carne están endurecidas. Están en él firmes y no se mueven. Su corazón es firme como una piedra y fuerte como la muela de abajo. Entonces, aparentemente es un animal grande, muy robusto, fornido, fuerte, etc. De gran tamaño, fuerte y poderoso. Dice: de su grandeza tienen temor los fuertes, y a causa de su desfallecimiento hacen por purificarse. Se está viendo un animal grande, fornido, fuerte, ¿verdad? Que al sumergirse en el agua deja una estela tras sí que parece que el abismo es cano. La palabra cano quiere decir blanco o grisáceo. En pos de sí hace resplandecer la senda que parece que el abismo es cano. Bueno, el hipopótamo, por ejemplo, es un insigne nadador. La palabra hipopótamo, si no recuerdo, quiere decir caballo de agua, ¿verdad? Y literalmente se le ha filmado caminando en el fondo de un río, por ejemplo. Pero son muy buenos nadadores. Y cuando nadan, producen una estela. Como dice la palabra de Dios, que pareciese, ¿verdad?, que el abismo es cano. Podemos ver ahí una foto, por ejemplo, de la estela grisácea o blanco grisácea, que cualquier animal podría producir al nadar con sus potentes patas, por decirlo de alguna manera. De manera que sí, podría ser un hipopótamo, el cual es un animal impresionante, al igual que el leviatán. Un animal que, particularmente en África, usted no quisiera encontrarse a la vuelta de la esquina. No hay sobre la tierra quien se le parezca. Animal hecho exento de temor. Si algo carece los hipopótamos es de temor.
no le tienen temor a nada. Un animal soberbio es el leviatán, que proyecta poder, dominio y supremacía, al igual que el hipopótamo. Menosprecia toda cosa alta, el rey sobre todos los soberbios. En tamaño, dícese que de los animales terrestres es el tercer animal más grande. El elefante, el rinoceronte, podría ser un rinoceronte, bueno, pero no describe su cuerno, por ejemplo, entre otras cosas, sus orejas pequeñas, etc. Pero bueno, y el tercer animal es el hipopótamo, más grande, el animal terrestre más grande. Entonces sí podría ser un hipopótamo, sobre todo si consideramos que el libro de Job es un libro poético. Y los libros poéticos no pueden ser interpretados de la misma manera que otros libros. ¿Y por qué? Bueno, porque en un libro poético no todo lo descrito en él es literal, ¿verdad? Entonces no podemos pensar en leer un libro como Job, que es un libro poético, e interpretarlo de manera literal. Porque puede contener expresiones gramaticales como símiles o muchas metáforas o simplemente hipórbeles, que no son otra cosa más que exageraciones, y por su boca lanza fuego y por su nariz humo, ¿verdad? Entonces, entre otras expresiones. Entonces, a la hora de leer un libro poético como el libro de Job, debemos tener cuidado con tomar todo lo que dice de manera literal. Sobre todo si entendemos que se ha descubierto la existencia de otras especies de hipopótamos que ya fueron o que ya están extintas. Se ha encontrado el registro fósil, habla de ello. Por ejemplo, tenemos al hipopótamo anticus. Ahí hay una imagen fósil de este animal. Era muchísimo más grande que el hipopótamo moderno. El hipopótamo anticus o hipopótamo europeo, cuya hábitat comprendía desde la península ibérica hasta las islas británicas y desde la cuenca del Rin hasta Grecia, que supuestamente emigró de África. Tenemos el hipopótamo gorgops. Era nativo de África hasta que también emigró a las regiones europeas. Finalmente desapareció poco antes de la edad de hielo. Los escasos restos fósiles hallados determinan que era más grande inclusive que el promedio del hipopótamo moderno, y se trataba de un mamífero de casi 4.000 kilos. 4.000 kilos de peso, con 2 metros de alto, ¿verdad? Y una longitud de poco más de 4 metros. Algo así como el promedio de las habitaciones de las casas a los hogares. De ese largo, de ese alto, ¿verdad? Imagínense usted encontrarse este animal con sus fauces ahí abiertas, saludándolo a usted a las 2 de la mañana. Encandilados sus ojos por una luz. El hipopótamo Creusburgi, si es que se pronuncia así, o hipopótamo enano cretense, y es considerado un pariente del europeo. Era más pequeño, ¿verdad?, que el hipopótamo moderno hoy en día. Hoy persisten tan solo 2 especies en el mundo entero. El hipopótamo pigmeo, que es originario de los bosques y marismas de África Occidental, en Liberia, ¿verdad? Y el hipopótamo moderno que todos conocemos. Don Carlos, pero si era un animal marino, porque por ahí se menciona algo del mar, que los hipopótamos no son de agua salada. Vuelvo quizás a insistir, no estamos tratando de probar que sea un hipopótamo, solo estamos diciendo que
pudo haber sido un hipopótamo, por lo menos el que está mencionándose en el libro de Job. En la isla de Orango, en Guinea-Bissau, por ejemplo, se han encontrado hipopótamos de agua salada. Ahí tiene usted una foto. Por lo tanto, sí es posible que haya habido hipopótamos o un animal semejante a un hipopótamo, como el descrito aquí por Job, sobre todo si ya se extinguió. Por ejemplo, el hipopótamo Gorgops. Existe esa posibilidad. Bueno, don Carlos, podría ser una especie de serpiente alada o mítico dragón. Es posible. Sin embargo, para llegar a alguna conclusión tenemos que seguir considerando el resto de pasajes mencionados. ¿Qué dice el libro de los Salmos en el capítulo 74, en el versículo 14? Se usa este pasaje para afirmar con simpleza que el leviatán era un animal que tenía varias cabezas. Le han puesto 3 cabezas, 5 cabezas, 7 cabezas, como las famosas producciones recientes del tiburón, el tiburón de 2 cabezas, el tiburón de 5 cabezas, el tiburón de 9 cabezas, y ahorita nos van a hacer otra película que digan el tiburón de 24 cabezas, que yo no sé dónde les van a caber, pero bueno. Entonces, en el libro de los Salmos, en el capítulo 74, o se usa este pasaje, algunos para afirmar que el leviatán era un animal que tenía varias cabezas, ¿verdad? Pero no necesariamente. Podría estar hablando el salmista en plural. Vamos a leerlo, Salmos 74, versículo 13 al 14. Dividiste el mar con tu poder, quebrantaste cabezas de monstruos en las aguas. Está hablando en plural. Entonces quebrantó las cabezas de muchos monstruos. No está hablando de las cabezas de un solo monstruo. Y en el versículo 14 dice, magullaste las cabezas del leviatán y lo diste por comida a los moradores del desierto. Ahí está, hermano, dice que el leviatán tiene varias cabezas. Sí, del leviatán, de los leviatanes, de los monstruos, ¿verdad? Entonces no necesariamente tiene que tener varias cabezas. No me opongo a decir que no, ¿verdad? Solo estoy diciendo que no necesariamente el pasaje indica que tenía varias cabezas, porque en el versículo 3 está diciendo, dividiste el mar con tu poder y quebrantaste las cabezas, plural, de los monstruos en las aguas. ¿De cuál género de monstruos? Bueno, el leviatán. Aquí en el Salmo 74:14 también es descrito como un monstruo, una bestia que solo puede ser destruida por Dios. Les recuerdan en los primeros pasajes, ¿y quién va a irlo a despertar? ¿Y quién se va a atrever? ¿Y quién le va a poner al anzuelo? ¿Y quién lo va a sacar? Y ahora dice que solamente Dios puede destruirle. A mí lo sugiere. En el libro de los Salmos, en el capítulo 104, en este pasaje, el leviatán es descrito como un animal anfibio, lo que concuerda con todos los demás pasajes. Creado por Dios para juguetear en el mar. Es lo que dice. Dice en el versículo 26, allí andan las naves, allí está el leviatán que hiciste para que jugase en él. En su contexto está hablando del mar. Entonces este pasaje de Salmo 104 describe a este animal, al leviatán, como animal anfibio que fue creado por Dios para que jugase en el mar. En Isaías 27, en el versículo 1, Isaías describe a 3 animales, no uno. Isaías 27:1. En aquel día Jehová castigará con su espada dura, grande y fuerte, al leviatán, serpiente veloz, y al leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón,
que está en el mar. Entonces Isaías ya no menciona un animal, como lo mencionó Job o lo mencionó el salmista. Ahora está describiendo 3 animales. La serpiente veloz, la serpiente tortuosa y el dragón que está en el mar. 3 diferentes animales. Quizás valga aclarar que la palabra serpiente quiere decir que cesea, ¿verdad? Ya porque tiene este movimiento o porque cesea, ¿verdad? Siendo así, entonces, el leviatán podría ser un término usado para referirse a varias bestias terribles y no solamente a uno. En el libro de Génesis, por ejemplo, en el capítulo 1, la palabra de Dios nos dice en el versículo 21, y creó Dios los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género, y toda ave alada según su especie, y vio Dios que era bueno. ¿Qué fue lo que Dios creó? Pues dice, los grandes monstruos marinos y todo ser viviente que se mueve, que las aguas produjeron según su género. Plural. Entonces creó el Señor grandes monstruos. Entonces sugiere la presencia de varios monstruos. Como ya leímos en el libro de los Salmos, en el capítulo 74, también el salmista habla de diversidad de monstruos. Recuerda cuando leímos aquí en Salmo 74, en el versículo 13, dividiste el mar con tu poder, quebrantaste cabezas de monstruos en las aguas. No solamente un monstruo, sino de monstruos. Y en el versículo 14 dice que magulló la cabeza de Leviatán. En el Salmo 104, que también recién acabamos de leer, en el versículo 25, nos dice el salmista, y allí el grande y anchuroso mar, en donde se mueven seres innumerables, seres pequeños y grandes. Entonces hay una gran diversidad de animales que quizás moran en las profundidades del mar, verdaderas bestias, por decirlo de alguna manera, monstruos que nosotros ni siquiera conocemos. ¿Podría ser el Leviatán uno de ellos? Quizás. ¿Podría ser la palabra Leviatán una palabra usada para referirse a varias bestias de carácter terrible y no solamente a uno? Aparentemente sí. Porque ahora resulta que los mencionados en el libro de Job y quizás en el libro de los Salmos no son el mismo tipo de animal que está siendo mencionado por Isaías. Y Isaías no menciona uno, sino menciona 3. La serpiente veloz, la serpiente tortuosa y el dragón que está en el mar. Ahora, lo que me llama la atención de Isaías es que menciona 3. No menciona 1, ni 2, ni 4, ni más de 4. Menciona 3. ¿Podría ser el Leviatán un monstruo semejante a un hipopótamo? ¿Podría ser el Leviatán un monstruo semejante a una serpiente marina? ¿Podría ser el Leviatán un monstruo semejante a un dragón de Komodo? Que desde mi perspectiva pareciera ser lo que más se parece. ¿O otro animal, inclusive extinto? Podría ser. Hermano, ¿y no será posible que más bien el Leviatán es simbólico? Bueno, al leer los primeros pasajes encontramos que el Leviatán era descrito como un animal aparentemente conocido por la gente de la época. Ahora, en Isaías se describe a 3 animales, aparentemente míticos, no conocidos. Son míticos porque no hay alguna evidencia de su existencia. Son parte de los mitos de las culturas, ¿verdad? Estos animales. Quizás extraídos de las Sagradas Escrituras, no tengo más
la más mínima idea. Entonces son míticos porque no hay evidencia de su existencia. No se ha encontrado evidencia fósil ni ningún otro tipo de evidencia de la existencia de estos tipos de animales descritos por Isaías. En este caso podrían ser simbólicos. Y como para qué el Señor quiere establecer un cuadro en el Antiguo Testamento relacionado con un animal como el Leviatán, como para qué. Bueno, dice la palabra de Dios en el libro de Romanos, en el capítulo 1, en el versículo 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Dios suele enseñarnos a través de la naturaleza, o como en este caso, a través de cuadros o representaciones. Entonces, quizás la imagen del Leviatán fue construida en el Antiguo Testamento para revelarnos una verdad en el futuro. Por ejemplo, las palabras serpiente, bestia y dragón, entre otras palabras, son usadas para representar, por ejemplo, a Satanás, ¿verdad? Que en Apocalipsis 12, en el versículo 9, es llamado el gran dragón, la serpiente antigua. La palabra serpiente, bestia o dragón, entre otras cosas, también son usadas para representar al anticristo. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 13? Apocalipsis capítulo 13, versículo 4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? ¿De quién está hablando? Bueno, del anticristo, cuyo surgimiento y manifestación es por causa de Satanás. Y aquí habla del dragón que le dio autoridad a la bestia. Esta primera bestia, es el anticristo. En el versículo 11 también se usa la palabra bestia para representar al falso profeta. ¿Qué dice el versículo 11? Después vi otra bestia que subía de la tierra y tenía 2 cuernos semejantes al de un cordero, pero hablaba como dragón. Entonces esto ya me va llamando a mí la atención, porque la palabra serpiente, bestia y dragón también es usada para referirse a la institucionalidad del reino de muerte de Satanás o del reino de muerte del anticristo. Ejemplo, dice en el libro de Daniel, en el capítulo 7, se nos habla de la manifestación de 4 bestias. Si más si no recuerdo, un león alado. No existen los leones con alas, usted lo sabe, ¿verdad? Entonces es un animal mítico, representativo. Un león alado, que representa al imperio de Babilonia. Y aparece también en escena en Daniel 7 un oso o una osa que está más levantada de un costado que el otro y tiene una determinada cantidad de costillas, que representa al imperio medo-persa. También aparece en escena en Daniel 7 un leopardo alado de 4 cabezas. No existe un leopardo alado de 4 cabezas, lo sabemos, por lo tanto es un animal mítico y representativo. En el mismo libro de Daniel se nos dice que el león representa a Babilonia, que el oso representa a los medos y a los persas, y que el leopardo, ¿verdad?, representa a los griegos, como Alejandro Magno, y a su muerte el reino se dividió entre sus 4 generales, por eso tiene 4 cabezas. Por último, habla en Daniel 7 de un animal, una bestia indescriptible, feroz. No la describe. ¿A quién representa? Bueno, representa al Imperio Romano. Y el Imperio Romano restaurado por el Anticristo. Entonces, casualmente, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 17, en el versículo 3, dice,
Y me llevó en el espíritu al desierto y vi una mujer sentada sobre una bestia escarlata, llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Apocalipsis capítulo 17, versículo 3. Y me llevó en el espíritu al desierto, y vio a una mujer sentada sobre una bestia escarlata llena de nombres de blasfemia, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Entonces está hablando de la institucionalidad del gobierno de muerte del anticristo. Note lo que está diciendo, ¿verdad? Entonces encontramos en las Sagradas Escrituras que la palabra serpiente y bestia y dragón pueden ser usadas para representar a Satanás, al anticristo y al falso profeta, que un día serán lanzados al lago de fuego. Apocalipsis capítulo 20, versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Entonces, en la batalla de Armagedón, en la segunda venida de Cristo, el Señor va a someter a los ejércitos del anticristo, al anticristo y al falso profeta, y los va a lanzar al lago de fuego. Posteriormente va a haber una batalla más con Satanás, la batalla de Gog y Magog, de la que hoy se habla mucho, pero si usted nota, hay una diferencia entre la batalla de Armagedón, donde son sometidos el anticristo y el falso profeta, y la batalla de Gog y Magog, que es con Satanás, al final de los tiempos. Bueno, Satanás será atrapado y lanzado al lago de fuego, donde está el anticristo y el falso profeta, lo que conocemos como la Trinidad satánica. De modo que debemos tener cuidado cuando procuramos interpretar un texto como los antes mencionados que hablan de Leviatán, sobre todo si se encuentra en un libro poético. Y entender que quizá la razón fundamental de la mención de este animal es que podamos conocer mejor la vida y ministerio de la Trinidad satánica y cómo actúa dentro de la profecía bíblica. Despertando quizás, y esa es la razón fundamental, nuestro interés por la investigación, el estudio de la palabra de Dios, al aplicar principios de interpretación bíblica, que es lo que debemos hacer, no a la ligera. Por ejemplo, el principio de la primera mención, o el principio de la consistencia de Dios, o un principio que yo llamo el principio del inverso, que nos permiten aprender sobre Satanás, sobre el anticristo y el falso profeta. Sin duda alguna, el Leviatán mencionado por Isaías en el capítulo 27, en el versículo 1, es simbólico. Y este animal representa la vida y ministerio de esta Trinidad satánica. El Señor está diciendo, el dragón, la serpiente antigua. ¿Qué nos está diciendo? Mira, si tú quieres saber más, entonces vete a la primera vez que en las Sagradas Escrituras se menciona la palabra dragón y la palabra serpiente. ¿Y a dónde nos mandó? Al libro de Génesis. La primera serpiente, la serpiente antigua. Y entonces, si la palabra dragón, nos mandó a Isaías. De la primera mención, la consistencia de Dios, o a la inversa. Algo que el Señor usó mucho en el libro de Mateo, en el capítulo 24, hablando de los eventos o futuros. Dice el Señor en Mateo 24:15, por tanto, cuando veáis en lugar la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lea, entienda. Hermano, le preguntaron, ¿y cuál es la abominación desoladora? Con todo respeto y consideración lo digo. Está bien que nos pregunten, estamos para eso. Pero el Señor Jesucristo le está dando la respuesta.
de la que habló el profeta Daniel, el que lea, entienda. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Ir al libro de Daniel, eso es lo que nos está diciendo. Y leer el libro de Daniel y entender cuál es la abominación desoladora cuando Antíoco Epifanes entra a Jerusalén y profana el templo y sacrifica una cerda parida ahí. Esa es la abominación desoladora. Mata a los sacerdotes y toma el control de Jerusalén. De la que habló el profeta Daniel, el que lea, entienda. Simple y sencillamente no podemos leer las Sagradas Escrituras y procurar entenderlas. Sobre todo si pretendemos interpretarla de manera literal. Como yo escuché a un ministro decir, no, sí, claro, sí. El Leviatán era un dragón alado, ¿verdad? Como Draco, el de la película de Corazón Dragón, seguro. Y simple y sencillamente era un animal grandísimo, con escamas y tiraba fuego, y de su nariz salía humo. Tenemos que echar mano de los principios bíblicos. Dice en Hebreos, para poner un último ejemplo, en Hebreos, por ejemplo, en el capítulo 7, dícese de Melquisedec, en el versículo 3. Sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. ¿Este hombre existió? Sí, Abraham lo conoció. Y Abraham le pagó los diezmos de todo. Entonces sí existió. Pero ¿qué dice de Melquisedec? Que no tuvo padre ni madre, entonces fue un niño profeta, digo yo. Sin padre, sin madre, sin genealogía, caramba, no tuvo ascendientes, perdón. No tuvo abuelos, ni bisabuelos, ni tatarabuelos. Dice que ni tiene principio de días, ni fin de vida. O sea, es eterno. Por ahí debe andar Melquisedec. Por ahí. ¿De qué está hablando? De una imagen construida. No es que Melquisedec no tuvo padre ni madre. No es que Melquisedec no tuvo genealogía ni principio de días. No es que Melquisedec no tuvo abuelos, ni bisabuelos, ni tatarabuelos. Por supuesto que los tuvo. Este concepto de la probeta y de la fertilización in vitro no existía en aquella época. Entonces, ¿de qué está hablando? De una imagen construida. Se dice de Melquisedec que no tuvo padre ni madre, que no tuvo genealogía, que no tuvo principio de días. ¿Para qué? Sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Para crear un cuadro, para crear un tipo representativo del Señor Jesucristo, que no tiene padre ni madre, ni genealogía, que no fue creado, ni tiene principio, ni tiene fin. ¿Qué aprendemos de esto? Que los cuadros y los tipos en las Sagradas Escrituras son puestos por Dios. Un pan es un pan, un mar es un mar, el agua es agua, a menos que en la palabra de Dios diga que aquel elemento es representativo. En el libro de Apocalipsis, las aguas, por ejemplo, dice claramente, si no recuerdo, en Apocalipsis, en el capítulo, creo que es 17, por ahí, en el versículo 15, bueno, en el libro de Apocalipsis dice, es más, lo vamos a buscar para no quedarle tan mal, pero que básicamente dice, cuando habla de la gran ramera, no lo tenía en mis notas, en Apocalipsis 17, en el versículo 15 dice, me dijo también las aguas que has visto donde la ramera se sienta, son pueblos muchos, de hombres, naciones y lenguas. De manera que la bestia que surge del mar surge de las naciones. De manera que la gran ramera se asienta sobre las aguas, o sea, sobre las naciones, gobierna sobre las naciones. Entonces un cuadro no nos lo podemos inventar. Hay mucha gente, mucho místico, inventando símbolos y representaciones en las Sagradas Escrituras. Yo veo en Leviatán una construcción. Se creó un animal
que aparentemente era conocido en el libro de Job, pero que no es el mismo aparentemente descrito en el libro de Isaías. La serpiente veloz, la serpiente tortuosa y el gran dragón. ¿A quién representan? La Trinidad satánica, a Satanás, al anticristo y al falso profeta. Ya nos está diciendo la palabra de Dios, como cuando dice Adonicán, de los que regresaron de Babilonia, Adonicán con 666 hijos, o 66 personas, 666 personas. El 666 me está dando así una señal. Y busco el significado de la palabra Adonicán, quiere decir Señor de la rebelión, cuyo número es ¿qué? 6666. ¿Qué me está diciendo? Cuando el pueblo de Israel comience a regresar a Jerusalén, ¿qué es lo que va a suceder? Va a aparecer un Señor de la rebelión, cuyo número es el 6666. Los cuadros son puestos por Dios ahí. No los podemos crear nosotros antojadizamente. Y eso es lo que yo encuentro con el Leviatán. Una construcción profética para ayudarnos a entender que hay una trinidad satánica, para ayudarnos a entender cuál es su forma. Job dice que son aterradores, que son terroríficos, que son malos, que son crueles, como es representado en la bestia de Daniel en el capítulo 7, el imperio romano, que también tiene un doble cumplimiento y representa el reino de muerte del anticristo. Mi nombre es Carlos Corrales, ojalá que esto le haya podido servir de alguna manera. Que la pase bien.